Buen día, mi equipo formado por Mariel Contreras, Daniel Padilla, Itay Corso, Romina de la Cruz, Mía Bolívar y Alan Montejo venimos de la escuela secundaria José Vasconcelos y vamos a presentar el tema 5. Porfiriato se refiere al periodo de la historia mexicana gobernada por el presidente Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, que duró entre 1976 a 1911. Durante este periodo, México experimentó una modernización significativa y moderable debido al crecimiento económico, aunque el poder político estaba fuertemente centralizado a manos del presidente con un tipo de gobierno que favorecía en las reelecciones. El periodo del Porfiriato a menudo se consideraba una piedra angular de la historia mexicana y es estudiado por los historiadores por su impacto en la política, la economía y la sociedad mexicana. Por los mexicanos es recordada como una etapa de cambios significativos que ayudaron en la evolución del país. De esta forma, se espera que en estas investigaciones y recaudación de datos se logre sintetizar las características del porfiriato en orden, contextualización de los hechos sucedidos en el intermedio de este periodo. Porfiriato. Se conoce con ese nombre al periodo de influencia de Porfirio Díaz en el poder, desde 1976 hasta finalizar en 1911. No obstante, las características que identifican al régimen se presentaron con mayor fuerza a partir de su segunda administración, a partir de 1984, por lo cual en algunas fuentes se utiliza esta fecha como inicio del porfiriato. La política de Porfirio Díaz tenía como finalidad la estabilidad y el control político del país. Esto había iniciado durante los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo, por eso sería Díaz el encargado de conseguirlo. En cuanto a lo económico, el porfiriato se caracterizó por el apoyo a las inversiones procedentes del extranjero y fortalecimiento de las grandes propiedades agrícolas, lo cual produjo una enorme desigualdad y pobreza en la mayor parte de la sociedad mexicana. Características del porfiriato. Económicas. Se desarrolló la agricultura de exportación, se mejoró la comunicación mediante el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. La ganadería creció en el norte del país, entre otras regiones. Creció la industria papelera y textil y la minería industrial. Desaparecieron las alcabalas, lo cual permitió el aumento del comercio nacional e internacional. Entonces fue un periodo de más exportación en productos naturales que importaciones de manufacturas. Así se logró un superávit muy grande. Sociales y culturales. Desarrolló la tolerancia religiosa, no derogó ni modificó ni aplicó la Constitución de 1857 en este sentido. Esto impactó a una reconciliación social que trajo la paz. El grupo de los científicos era liberal, pero se decían a sí mismos que eran liberales en lo económico y moderados en lo político. Estaban a favor de la aplicación del sistema de educación pública y de la formación científica en este. Se dio el estallido social por parte de obreros que estaban cansados de la explotación. Una representación de ellos fueron las huelgas de Cananea y del Río Blanco, que fueron reprimidas. El programa de Porfirio Díaz impulsó aspectos diversos que se pueden dividir y analizar en 3 etapas. En esta primera etapa se impulsaba a pacificar el país, dando como prioridad atender a la organización administrativa, anulando interés que significaban desencuentro como son discrepancias eclesiásticas, militares y derivadas de la burocracia. En la segunda etapa se dedicaba al crecimiento económico, ya que buscaba ganar credibilidad. Unos ejemplos de sus cambios económicos fueron la construcción de ferrocarriles, la implementación de un sistema para explotar minas, inversión de capitales y avances en las obras y servicios del país. En la
la tercera y última etapa se destapa el sistema que hacía funcionar este progreso. La sociedad se sentía explotada y el interés extranjero más beneficiado. Esto provocó nuevos cambios políticos que provocaban la desaparición del régimen porfirista. El petróleo se convirtió en el recurso más explotado ya que los cambios no aplicaban en él. Política porfiriana. Durante el gobierno de Benito Juárez se dio fuerza a la República y se mantuvo fuerte el gobierno federal, esto a contraposición de los regionales. El poder ejecutivo ante el legislativo. El nacionalismo era la clave y se enorgulleció a la ciudadanía de la historia mexicana. Sin embargo, con la llegada de Porfirio Díaz, el sistema cambió y a su vez el orden, tratándose de un tipo de gobierno centralista que buscaba crear una situación de tranquilidad política, ya que las diversas formas del pensamiento estaban siendo evaluadas. Ofrecían distintas maneras de organizar una república o sistemas distintos a la república como candidatos para mejorar la organización del Estado. Porfirio Díaz fue un hábil negociante, y para lograr sus fines ofreció algún beneficio a los conservadores, militares, religiosos, a las iglesias o a los pertenecientes a grupos rebeldes, generando cierta credibilidad y posteriormente apoyo recíproco. Así evitó mayores conflictos a futuro. Separando al poder político del militar, pudo centrarse en fortalecer la política de su gobierno y su administración, el centralismo como artífice de la paz porfiriana. Porfirio Díaz favoreció un sistema que era centralista. Por tanto, este sistema se basaba en la mejora material, económica, política y comercial. Cabe destacar que este sistema se derivó de la toma de decisiones unilaterales. Ello quiere decir que se tomaba en cuenta exclusivamente solo una parte de las implicadas en un contexto. Esta toma de decisiones afectaría en la importancia de los otros sectores. Por ejemplo, dejaría de lado las necesidades del sector más empobrecido. A futuro esto generaría protestas, huelgas y movimientos obreros que buscarían un salario justo, pero a su vez brindaría beneficios, como el aumento de la producción agrícola, el aprovechamiento de la industria minera y petrolera, la consolidación de inversiones de capital nacional, la modernización de los transportes y comunicaciones, en conjunto de la modernización de México. A su vez fortaleció el sistema educativo. En 1867 y 1871 ocurrieron las derrotas contra Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz se mantuvo activo políticamente, organizando una nueva posición conservadora. Por lo tanto, un boicot en contra de las elecciones. En 1871 esto se repitió, aunque en 1872 ocurrió la muerte de Benito Juárez. En 1876, cerca de las elecciones, Porfirio Díaz ganaría apoyo, levantándose en armas ante el descontento del resultado final. Ese año, Porfirio Díaz ganaría su lugar como presidente provisional y posterior a un año sería elegido presidente en las elecciones para el periodo de 1877 a 1880. Primer gobierno de Díaz. Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio la tarea de reestructurar el ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, e intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios. De igual manera, impulsó la modernización del armamento y de la industria militar, permitiendo la adquisición de maquinaria europea y restableciendo la fábrica de pólvora. El periodo presidencial de Díaz fue de 1877 a 1880, en el que mantuvo el respeto a la Constitución vigente, pero introdujo algunas reformas que consolidarían más adelante. Entre ellas, 1. Reformó el artículo 116 de la Constitución para otorgarle al presidente el derecho a intervenir en un estado en caso de amenaza, interna o externa, sin solicitar el permiso del Poder Legislativo. 2. Aplicó una ley elaborada en la época de Benito Juárez, 1867, mediante la cual aquellas personas que fueran gobernadores de una región o estado no podían ser comandantes militares. Y 3. Estableció alianzas con familias y grupos civiles poderosos, quienes tuvieron acceso a favores de parte del gobierno que les permitirían enriquecerse a cambio de apoyo al gobierno. Todas estas medidas le permitirían consolidarse en el poder, pero también asegurar la paz y estabilidad que necesitaba el país, pero a costa de la restricción de los derechos para muchos ciudadanos mexicanos. Transición al régimen de Porfirio Díaz. El primer gobierno de Díaz acabó en el periodo establecido. Las elecciones celebradas en 1880 tuvieron como ganador a Manuel González, amigo cercano al expresidente y continuador de su política de centralización.
Por ello, en el aspecto político, continuó fortaleciendo el poder del presidente frente a los gobernadores. En lo económico, comenzaron a realizarse parte de las transformaciones que caracterizarían al porfiriato. Entre ellas, 1. Apoyo a las inversiones extranjeras. 2. Que se estimuló la ampliación de las vías férreas, que habían sido concesionadas por Porfirio Díaz a empresas norteamericanas. 3. Que se fundó el Banco Nacional de México. 4. Que inició la explotación de metales usados en la industria. 5. Inició la explotación de petróleo en la costa del Golfo de México. Y 6. Facilitó la venta de terrenos a los grandes terratenientes. Durante el periodo presidencial de Manuel González se efectuaron las transformaciones que serían profundizadas durante el porfiriato. Abuso de poder. Esta administración también reaccionó de manera violenta ante cualquier intento de movilización social, sin importar si este era o no válido. Sumado al descontento provocado por la violencia contra cualquier manifestación, el gobierno fue acusado de corrupción y de realizar gastos muy altos e innecesarios para diversas áreas del gobierno. Todo esto allanó el camino para la llegada nuevamente de Porfirio Díaz al poder. Centralización del poder. La forma de control político establecido, en conjunto con la conciliación que recién se mencionó, fue la configuración de la toma de decisiones a partir de su propia persona. Si bien llegó a contar con un equipo de gobierno, las principales decisiones terminaban recayendo sobre su persona. Esto, también, se reflejó en la dirección del gobierno federal, que respetó la autonomía de cada entidad con el fin de asegurarse el control de los gobernadores, de manera que estos podían actuar libremente siempre y cuando fueran leales a Díaz. Fue durante el porfiriato que ocurrió la coronación de la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre de 1895, con una celebración hasta esa época no vista en México. Desarrollo económico en el porfiriato. Para que el ascenso económico fuera posible, Porfirio Díaz negoció con conservadores, juristas y lerdistas. También impulsó la educación gracias a permitir bienes a las iglesias, respetó los gobiernos para tener una gran diversidad de alianzas. Economía durante el porfiriato. Los líderes mexicanos y Díaz querían que la economía creciera, por esto aceptaron las reglas que ponía el gobierno. Su meta se estructuraba en el progreso de la economía. El problema fue que no había capital para invertir en ferrocarriles y crear industrias modernas. Díaz consideró la inversión de extranjeros en estas actividades. De 1880 a 1910 se construyeron en promedio 607 kilómetros de líneas férreas por año, esto debido a que era el principal medio de transporte en el que se invertiría. Fue fundamental para expandir las actividades productivas. Las compañías extranjeras estaban a cargo de la expansión de las líneas férreas, determinaban el camino de la línea y eso facilitaba las operaciones de las empresas. Inversión extranjera. La mayoría de productos eran de exportación como el tabaco, henequén, azúcar, café y otros, por lo cual quedaba poco espacio para la producción del maíz, requerido para satisfacer las necesidades de la población rural que formaban la mayor parte de una sociedad descontenta y despojada de sus tierras. Gracias a la actividad de José Ives Limantour se impulsó la inversión del capital nacional y extranjero. Se dieron las primeras concesiones petroleras a la London Oil Company. Se diversificaron las exportaciones naturales y se importaron las materias primas como el acero, el hierro y diversos tipos de maquinaria que serían necesarios para la producción. Declive económico. A partir de 1907 se hizo notoria la crisis social en el movimiento obrero, ya que a nivel internacional se enfrentaba a una crisis que derrujó las exportaciones mexicanas y se encarecieron los insumos importados para la industria manufacturera. El comercio internacional era muy dependiente, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en todos los sectores. Y de forma tajante al sector más vulnerable, el rural, los hacendados al no tener acceso a préstamos bancarios subieron las rentas a los rancheros y arrendatarios y estos a su vez maltrataron a sus peones. Los hacendados y rancheros que tenían una situación económica más equilibrada contrataron a menos jornaleros agrícolas respecto de otras épocas. El gobierno vio afectado el erario, ya no percibía el mismo ingreso por aranceles, entonces para paliar la situación congeló los salarios, evitó la contratación de burócratas y aumentó algunos impuestos que crearon el malestar popular. Como la crisis se había generado más allá de las fronteras mexicanas, los braceros volvieron y esto recrudeció más aún la situación del país. La política durante el porfiriato.
Porfirio Díaz tenía como objetivo el crecimiento económico. Y para lograr esto, llegó a acuerdos con los principales grupos de la sociedad, en especial con aquellos que tuvieran la oportunidad económica y social de oponerse ante sus ideales. Un ejemplo es que colocó a figuras liberales en puestos de poder y ubicó en ellos a miembros allegados a él o a su familia, así como a personas intelectuales que fueron conocidas como los científicos, quienes dominaron buena parte de la dirección política del periodo. Los científicos. Un nombre con el que se dio a conocer un grupo conformado por representantes de la burocracia, terratenientes, latifundistas, comerciantes e intelectuales que representaban la clase más elevada durante el porfiriato. Los científicos, llamados así por los partidarios de la teoría del positivista de Augusto Comte, la cual afirmaba que el único conocimiento auténtico es el científico, desempeñaron un papel importante en la política, pues dirigían la administración del Estado. Para ello, presumiblemente, métodos científicos. Sin embargo, las decisiones de mayor importancia las seguía tomando Porfirio Díaz. Autoritarismo y condiciones de trabajo. El autoritarismo se refiere a una forma de administración del poder en la cual quien lo posee abusa de éste o trata con violencia a quienes se oponen de forma pacífica a las actuaciones de quienes poseen la autoridad. Ahora bien, como para el régimen estaba primero el orden y luego el crecimiento económico, cada vez que grupos sociales y políticos intentaron manifestarse, oponerse o rebelarse, este reaccionó con violencia para castigar a sus opositores. Por esta razón, el gobierno de Díaz estuvo lleno de detractores, que deseaban mejores condiciones para aquellos grupos desfavorecidos, en especial trabajadores, los cuales habían sido afectados por el mismo gobierno, como fue mencionado anteriormente. Esa situación unida a los tratos preferenciales para los más allegados de Díaz generó que el orden estuviera por encima de cualquier aspecto, por lo que la represión fue una de las cartas sobresalientes de esta época. Como dato extra, en 1888, Porfirio Díaz promovió una reforma de la Constitución para permitir la reelección inmediata y los límites a la permanencia en el poder. Los beneficios económicos hacia los sectores extranjeros y a la clase social más alta dejó en desprotección a la zona rural y a la zona urbana. La clase alta se reflejaba en empresarios, grandes comerciantes y profesionistas. La clase media se integraba por personas que lograron especializarse, lo que les permitía diversidad de empleo. En esta clase habían pequeños comerciantes que querían competir con compañías extranjeras, mas no lo lograron ya que tenían muchos favores por parte del gobierno de Díaz. En el siglo XIX la población se acentuaba mayormente en la zona rural, pero con el porfiriato habrían cambios que moverían toda la pirámide social. Las zonas rurales se dominaban por grandes haciendas poco habitadas. Huelga de Cananea, 1906. La empresa estadounidense de William Cornell Green en 1999 fundó The Cananea Consolidated Copper Company. Se dedicaba a la extracción del cobre y se convirtió en una fuente de divisas para México entre 1995 y 1902. Desarrolló el monopolio en la relación de las ocupaciones de tierras sin llevar a cabo todo el procedimiento de tendencia y ocupación de terreno, por lo cual violó el decreto federal de 1855 que hacía improcedente su estancia. Las quejas fueron dirigidas al gobernador del estado, Rafael Izabal, y la Secretaría de Gobernación, ya que la presencia de la minería había generado problemas de salud por la contaminación de aguas, las enfermedades contraídas como la neumonía, la influenza, el paludismo y la tifoidea, y con menor presencia de la viruela. Además, al interior de la empresa los mineros eran sometidos brutalmente y hacia 1907, con la crisis internacional y la baja demanda del cobre, muchos de ellos fueron despedidos injustificadamente. La respuesta del gobierno mexicano fue la represión del movimiento huelguístico, así hubo disparos en los que murieron varios huelguistas, junto a agresiones, encarcelamientos y despidos. Huelga de Río Blanco, Veracruz, 1907. Ante las condiciones de explotación que vivían los obreros en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco en Veracruz, decidieron parar labores. Se enfrentaban a una jornada laboral de más de 14 horas. Se les hacían descuentos para habitar las viviendas de las empresas, así como para participar en fiestas cívicas y religiosas, y les cobraban multas al atrasarse en el pago de las cuotas de producción que definían los capataces, además de cobrarles por fallas de la maquinaria. A esta huelga se sumaron campesinos, artesanos y jornaleros, que allí laboraban. Y bajo esta situación les fueron enviadas las tropas y asesinaron a más de 200 huelguistas.
en plazas públicas, afuera de las fábricas, en las casas, en el campo y sin contar los desaparecidos. Es por ello que la huelga de trabajadores contra las malas condiciones laborales de la fábrica de hilos y tejidos es considerada uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana, la cual estalla solo 3 años después. Diferencias dentro del régimen. Gracias a los acuerdos y negociaciones de Porfirio Díaz, muchos militares adquirieron un gran reconocimiento y poder. Bernardo Reyes fue uno de ellos, quien tuvo una gestión reconocida como gobernador de Nuevo León. Ese reconocimiento le generó un conflicto con el secretario de Hacienda porfirista José Ives Limantour. Durante las elecciones de 1910 se esperaba que el resultado fuera un sucesor para Porfirio Díaz, siguiendo la promesa de Porfirio Díaz respecto a la democracia de su república. Condición propuesta por él durante su entrevista con Krillman, un periodista norteamericano. En esta entrevista, Díaz aseguró que no permitiría una reelección, que apoyaría el desarrollo de México dejando que otros candidatos se postularan. Además afirmó que colaboraría con el partido que buscase el bien para el país. Estas declaraciones le afectarían, ya que él mismo dijo que apoyaría la democracia de la nación, pero al momento de elegir entre Bernardo Reyes, reconocido militar y gobernador de Nuevo León, quien era apoyado abiertamente por los reyistas, y José Ives Limantour, apoyado por los científicos, su solución fue expulsar del país a Reyes, ignorar a Limantour y postularse nuevamente como candidato. El deseo de Reyes de suceder a Porfirio Díaz no pudo llevarse a cabo, aunque luchó por ella hasta el final. Una vida de soledad, exilio y una muerte dolorosa y agresiva fue todo lo que supo ver. En cuanto a Limantour, en 1899 Díaz le anunció que no pensaba optar a su cuarta reelección. Además le ofreció su apoyo con la única condición de que el otro candidato posible, Bernardo Reyes, entonces gobernador de Nuevo León, diera el visto bueno. En realidad Porfirio Díaz nunca tuvo intención de abandonar la presidencia. Su maniobra tuvo como objetivo enfrentar al muy popular Reyes con los científicos. Limantour, creyendo que tendría auténticas posibilidades de convertirse en presidente, convenció a Reyes para que lo apoyara a cambio de nombrarlo secretario de Guerra y Marina. Díaz puso entonces en marcha la segunda parte de su plan y ordenó a Limantour que se desplazara a Europa para negociar la deuda mexicana con varios países del continente. Durante su ausencia, el presidente maniobró para que Limantour no pudiera ser su sucesor. Para ello alegó que la Constitución no lo permitía al ser sus padres franceses. Posteriormente, Porfirio se presentó como único candidato posible y logró su cuarta reelección presidencial. Oposición a Díaz. En 1905 fue formado el Partido Liberal Mexicano por miembros de clubes católicos, obreros y liberales de diversos orígenes, para promover propuestas como jornada de 8 horas, prohibición del trabajo infantil, libertad de imprenta y palabra, un salario mínimo, entre otras. La prensa no se quedaba atrás. Para dar a conocer su descontento, se oponían al régimen y publicaban notas y caricaturas críticas hacia las decisiones. Grandes huelgas. En 1906 y 1908 ocurrieron grandes huelgas en Coahuila, Chihuahua y Veracruz, que sirvieron para impulsar las que ocurrían en la mina Canea y la fábrica del Río Blanco. En conclusión, el porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material, y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social.